da mucho gusto saludarles a todas aquí nuevamente en nuestro devocional de mujeres entre amigas, la iglesia en línea. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante como todos los que están en la palabra de Dios y le vamos a titular Así soy yo. Vamos a hablar del carácter. Sí, vamos a hablar del carácter, eso que define nuestra personalidad, el perfil de nosotras, lo que verdaderamente habla de nosotras. Jesús se dio a conocer a sí mismo a través de su carácter. Él mismo dijo en la palabra en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Nuestro carácter es semejante al de Cristo? A ver, haz esa pregunta tú también. ¿Qué tanto nos parecemos a Él? Bueno, las invito a que nos pongamos cómodas, tengamos nuestro cuaderno, nuestra Biblia y vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre a través de tu escritura y nos enseñas, Padre, nos alimentas, nos nutres y vas transformando nuestro corazón. Así que ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos y damos gracias en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así soy yo es el tema y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 23:7. Dice la escritura en la primera parte de este verso, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bien, entonces vamos a definir lo que es carácter. Perdón. Vamos a definir la palabra carácter. Y carácter es el conjunto de rasgos, es el conjunto de cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por lo que se distingue de los demás. Esta es una definición secular de la palabra carácter. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos que irnos a la raíz de todo asunto que estamos aquí transmitiendo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va a ir dando luz. Pero la palabra en Génesis 1:26 y 1:27 menciona lo siguiente acerca del carácter. ¿Por qué el carácter es lo que define nuestra personalidad? Bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos en la palabra que Dios creó al ser humano semejante a él. Esto quiere decir, cuando habla de la palabra semejante, quiere decir no que seamos igual a Dios, de ninguna manera como algunas filosofías por ahí mencionan y tergiversan este verso de la Biblia. Jamás seremos igual a Él, pero sí parecidos a Él, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿A qué se refiere con su semejanza? A su imagen y semejanza, dice la escritura esto, bueno, pues que nos dio un carácter. Entre varias cosas que nosotros tenemos, como lo es la voluntad, la inteligencia, tenemos carácter. Y a través del carácter nosotros expresamos quiénes somos. Nos define la personalidad. El carácter define nuestras creencias, nuestras convicciones, la manera que nosotros pensamos. Entonces, se deja ver a través de nuestro carácter. Y bueno, también cuando el Señor habla de que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, tiene que ver también con principios y valores morales que Él dio al hombre en un inicio. Cuando el hombre fue creado, el hombre y la mujer,
tenían un carácter y tenían principios y valores morales, tenían una comunión con Dios, tenían una comunión entre ellos mismos. Y eso les permitía al ser humano llevar una vida en santidad. Esto quiere decir una vida sin pecado, sin maldad. Entonces, Él dio también esas capacidades de carácter que definen como el amor, como la humildad, la fidelidad, la lealtad, la integridad, el respeto, obediencia, amabilidad, mansedumbre, generosidad, servicio, etcétera, etcétera. Y podríamos hacer una gran lista acerca de rasgos que hacen que que hicieron que el ser humano se pareciera a Dios en su carácter. Estos principios morales que el hombre tuvo en el principio permitían, como les digo, llevar esa vida en santidad y tener comunión con Dios. Adán tenía comunión con su mujer y su mujer tenía comunión con su varón. Y era una relación cordial, no había ningún problema. De manera que el carácter que definía en ese momento al ser humano era semejante al de Cristo. Tenían buenas relaciones. Entonces podemos decir que la semejanza que nosotros tenemos de Dios, las semejanzas que nosotros llegamos a tener de Dios, tienen que ver con pensamiento, tienen que ver con moral y una vida social. Una de las consecuencias del pecado es el haber perdido esa semejanza. Entonces, por ahí comienza el problema de por qué nosotros tenemos una personalidad muy diferente a la del amor, a la de la integridad, a la de la mansedumbre, la templanza. ¿Por qué? Bueno, vamos a nosotros darnos cuenta que una de las consecuencias de haber sido apartado de esa postura, el hombre nos da a nosotros una herencia apartada de Dios, por lo cual nosotros obtenemos rasgos más que parecidos a Dios, parecidos al ser humano viviendo sin el Señor. Y un ser humano viviendo sin el Señor tiene unos rasgos muy característicos, totalmente gobernados por sus propias pasiones carnales. Por eso hay problemas, por eso hay malas relaciones, por eso hay tanto odio, por eso es que hay celos en el matrimonio, hay envidias entre los hermanos, hay hipocresía en las amistades, hay egoísmo dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el corazón está gobernado por un pensamiento humano, no por esa semejanza de Dios, sino la semejanza al ser humano. Y esa fue una de las consecuencias que el ser humano perdió cuando fue apartado de esa condición de una relación con el Señor, perdió esa condición de relación con Dios y perdió la bendición de estar en una plenitud y en una llenura. ¿Sí? Entonces, por eso, Proverbios 23:7, que es uno de los libros que nos dan bastante sabiduría y consejo, nos permiten entender quién es el hombre y cómo es el ser humano, cómo somos nosotros sin Dios. Y sin Dios, bueno, podemos ser muy hipócritas, como este verso que leímos de Proverbios 23:7 habla de una persona que tiene una manera de accionar, pero un pensamiento muy distinto. Por eso dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Apercibiendo que en la tierra vamos a encontrar muchas veces situaciones en las cuales el pensamiento del hombre en una condición apartado de Dios va a estar gobernando para percibirnos de un peligro, para mostrarnos el corazón de otra persona. Así es la sabiduría de Dios, quien conoce todo el corazón del hombre. Él no necesita que nadie le diga nada acerca de quién somos nosotros. Él conoce perfectamente todos los pensamientos de nosotros, sabe lo que ahorita mismo tú estás pensando, lo que yo estoy pensando y lo que hay ahí en el corazón.
Entonces, ¿por qué? Porque en el corazón se alojan los pensamientos y ahí se va definiendo nuestra personalidad y dan a luz, sea en la semejanza a Cristo o la semejanza al ser humano caído, apartado de Dios. Mateo 15:19 dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dios nos habla y nos muestra todo lo que puede atesorar un corazón sin la semejanza del Señor. Dios, en su precioso y perfecto plan, nos provee a Jesucristo para restaurar nuestras vidas y devolver esa semejanza que Él dio al ser humano. Entonces proveyó ese camino que se llama Jesús, que nos vuelve a unir a Él, para que a través de Él, de su vida que Él nos comparte, para poder llevar una vida de nuevo en comunión con el Padre, pero también nos sana, nos restaura, para que nosotros ya restaurados podamos tener rasgos de carácter como los que Cristo tuvo en la tierra y que tiene porque Él vive, y ser bendición a nuestros semejantes, a los de nuestra casa, ser de bendición a la familia, a nuestros hijos, ser de bendición. Entonces, esa es una buena noticia que todas las que estamos escuchando debemos tener bastante en cuenta, porque cuando nosotros estamos gobernadas con nuestro carácter y han pasado muchas situaciones que han afectado a nuestra vida, nos duele y nos causa mucha tristeza, mucho dolor. ¿Por qué? Porque ofendemos, porque hacemos daño, porque se rompen relaciones, porque no es una vida que esté dando cosas buenas. Nosotros necesitamos a Jesús, necesitamos la palabra que nos ayuda y que nos renueva la mente. Cuando nosotros tenemos a Jesús, realmente no ocurre un cambio, porque Él nos restaura inmediatamente con nuestro Padre Celestial, pero la renovación de nuestra mente, los cambios de nuestros pensamientos van siendo paulatinos, Él va haciendo una transformación. A medida que nuestras vidas son edificadas en la palabra de Dios, los pensamientos se van ordenando, los malos deseos se van ahuyentando. Antes nosotros de conocer a Cristo nos aferrábamos, ¿verdad?, a una manera de pensar y justificábamos las malas actitudes. Decíamos, es que nos hizo, es que me hizo, es que dijo y por eso yo hago y por eso no quiero hacer esto y por eso no deseo perdonar. Teníamos muchas actitudes que nos aferrábamos a ellas, eran malas actitudes y las justificábamos. Pero en Cristo Jesús las vamos descubriendo y nos vamos arrepintiendo y las vamos quitando de nuestra vida. Pero ese es un fruto de estar constantemente, así como la Escritura en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Al nosotros estar apegadas, vamos a nosotros a experimentar esta transformación. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que nos descubre una gran verdad. Si tú estás sufriendo porque tienes un mal carácter, unas malas actitudes, una falta de perdón, un egoísmo, hablaste mal, pensaste mal, estás planificando algo mal, ve a Jesús. Es el único que puede transformar nuestras vidas y nuestros pensamientos. Él la hace con su preciosa palabra, a través de su Santo Espíritu, revelándonos su voluntad. El proceso que nosotros sufrimos cuando somos transformadas realmente sí vale la pena. Vale la pena soportar, vale la pena ceder, vale la pena morir a nosotros mismos y darle vida a esa nueva creación que Él puede hacer en cada una de nosotros. De esa manera nosotros vamos pareciéndonos al Señor. El carácter
Es un rasgo, como habíamos dicho, que define nuestra personalidad y Jesús quiere transformar nuestras vidas. Se necesita creer, se necesita la fe de Dios, se necesita confiar y se necesita dejarse moldear para poder semejantes a Él. David, por ejemplo, fue un hombre que lo caracterizó su devoción a Él y su apego y amor a la palabra, que fue su guía y su consejero. Así fue Él. Así dice la palabra que así fue Él. Dios lo vio y definió su personalidad porque nos permite ver quién fue Él. Hechos 13:22 dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi voluntad, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto es que Dios miró el corazón de este hombre, un hombre que fue transformado, que fue moldeado a la imagen y semejanza de Dios, y un hombre que en su corazón estaba determinado a la obediencia a Dios. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es el de Ruth. Hemos hablado ya acerca de Ruth. Y Ruth fue la mujer que se refugió bajo las alas del Señor en su necesidad y confió en la palabra. Así fue ella. Así la describe el Ezequiel 12, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es una mujer con un testimonio que dio fe de dónde tenía puesta su confianza, dónde tenía puesta su esperanza. En un momento de necesidad fue quien la llevó. Si ahorita tú estás pasando un momento de necesidad, estás necesitando su cobijo, su abrigo, va a refugiarte bajo la sombra de sus alas y permite que la palabra guíe, transforme y provea a tu vida, así como lo hizo con ella, con Ruth. Y otra mujer que también hemos visto es Abigail, la pacífica de Israel, que buscó la sabiduría de Dios y vivir en la justicia de Dios antes que vengarse, antes que hacer justicia por su propia mano. Así fue ella, así la define Primera de Samuel, el capítulo 25, que nos habla un poco más acerca de ella y de su persona. Ella fue alguien que apercibió al rey David, a un personaje, y le recordó quién es Dios y quién puede vengar de sus enemigos. Primera de Samuel 25:29 dice: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, David, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de tu mano. Ella sabía quién era Dios y en dónde debía poner su confianza. Moisés, cuyo carácter fue transformado por Dios, convirtiéndole en un ejemplo de dominio propio ante situaciones adversas. Así fue él, así lo define la palabra de Dios. Número 12:3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Al conocer nosotros la historia de estos personajes, sabemos que sufrieron una transformación a través de Dios. Dios cambió sus personas, Dios obró en sus vidas a través de la palabra, y Dios puede definir nuestro carácter y nuestra personalidad. Hermanas, hay muchos más ejemplos de vidas transformadas en el carácter por Dios. Si nosotros nos apegamos a Dios, podremos también tener la experiencia transformadora de su poder en nuestros corazones. ¿Y qué más podemos decir? Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios tiene la porción para cada una de nuestras vidas. Así que pongámonos en manos de Dios, dejemos que Él moldee nuestro carácter y le vaya dando una guía y una dirección. Dios las bendiga. Vamos a orar y nos vamos a poner en sus manos este y todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por darnos tu palabra y enseñarnos que tú eres el poderoso que puede tocar esas áreas, mi Dios. Igual podríamos justificar muchas de nuestras malas actitudes, pero tú eres nuestro refugio. Así que rendimos todo dolor, rendimos toda falta de perdón a ti,
Oramos por esas personas que pensamos que son las que nos hacen enojar, nos hacen ser como somos, pero semejantes a ti, eso no es una semejanza. Queremos verdaderamente aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón y que tú, Señor, confiaste en la palabra y todas estas personas mencionadas confiaron. Queremos confiar, queremos ser transformadas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.